Bien, gracias por invitarme. Efectivamente, yo soy un emprendedor inquieto, seguramente muchos de vosotros también lo sois, y en una de esas que creamos Girona Next, ¿no? La historia un poco empieza con mi amigo aquí en Guadalajara, que en uno de nuestros emprendimientos damos vueltas por Girona. Y dando vueltas por Girona teníamos que hablar con diferentes actores, porque nosotros trabajamos el tema de la mentoría del mundo de startup, el mundo de la innovación, y eso no significaba pues ir buscando los diferentes actores dentro de este ecosistema. Hablamos con consultores, hablamos con emprendedores, hablamos con inversores, con universidad, administración, y todos nos empezaban un poco a decir lo mismo, ¿no? Cuando salíamos de las reuniones teníamos la misma sensación, que decían, no estamos conectados. Bueno, nos decían, no estamos conectados, Martín. Kim, ostras, es que a veces me voy a buscar una solución, la encuentro en Barcelona, la encuentro en Madrid y resulta que aquí en Girona hay. Resulta que aquella persona tiene el talento, ¿no? Ojalá hubiera algo que unificara a todos estos actores del ecosistema para podernos fortalecer entre nosotros. Varias reuniones después nació una iniciativa con un par de personas más y decidimos hacer un encuentro de 40 personas. Y este encuentro, este movimiento de 40 personas, había gente de Acción, había gente de universidad, había profesores, había emprendedores, había consultores, que tenían como una misma inquietud, que era, oye, queremos hacer algo y queremos conectarnos entre nosotros. Y así empezó el movimiento, ¿no? De, oye, vamos a hacer algo una vez al mes, donde vamos a explicar sobre un tema que sea interesante, que podamos culturalizarnos y a la vez que podamos conectar entre nosotros. Y entonces generamos un evento mensual con un networking. A partir de aquí nace la idea de un Girona Next. Al inicio fuimos 40, la siguiente fuimos 80, la siguiente 100, y ya han pasado por Girona Next más de 1000 personas. Siguiente. Pero esto sigue. Empezamos aproximadamente hace 2 años y ahora estamos en una fase de continuar creciendo. ¿Y qué reto nos hemos puesto? Principalmente el de vertebrar. ¿Vertebrar qué significa? Significa conectar. Significa que tú necesitas una cosa y resulta que dentro de este ecosistema hay otra persona que te lo puede solucionar. Pero faltaba el nexo. También el emprendimiento, empoderar el emprendimiento de Girona. Resulta que muchos emprendedores de Girona, no sé si conocéis algún caso, se tienen que ir de Girona porque no encuentran las soluciones, las herramientas o las personas o la inversión para llevar a cabo el emprendimiento aquí. Y entonces nosotros dijimos, oye, tenemos que, primero, hacer que los emprendedores no necesiten irse de Girona, del territorio de Girona, para marchar, para encontrar estas soluciones. Y por otro lado, que se genere más emprendimiento en Girona. Hicimos un estudio de mapping y encontramos que de media por año se generan 10 startups en Girona. 10 al año. Creo que en total teníamos contabilizadas unas 100, Kim, más o menos. Sí, 30 o 40. Es poquísimo. 10 al año. Es poquísimo. Y para eso, pues se necesita desarrollar sistemas y maneras de que haya más emprendimiento en Girona. Por otro lado, transferencia tecnológica que se llama en la universidad, donde al final lo que queremos es conectar el emprendimiento con la empresa, con la industria, para que haya sinergias y se generen nuevas oportunidades. Y por último, culturalizar, porque veréis que el hecho de hacer una cosa como la de hoy hace que a cada uno de nosotros nos abra la mente. Necesitamos mentes abiertas para que se generen nuevas oportunidades. Entonces, la culturalización, la formación, también es una misión importante para nosotros. Siguiente. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esto? Y esto es lo que nos planteamos. ¿Cómo hacemos esto? Fundamentalmente, los networkings, en esa parte de lo que es la conexión y la de vertebrar, ese networking se tiene que profesionalizar. De hecho, llevamos estos 2 años y hemos hecho muchísimo networking, pero creemos que podemos dar un paso más. Y entonces hemos tomado el modelo que se utilizan en las grandes ferias como Mobile World Congress, 4 Years From Now, donde uno puede conectar previamente al evento y luego posteriormente también puedes conectar con personas. Entonces hemos implementado esta tecnología
que tenemos un proveedor de software donde nos va a dar esta oportunidad para que la gente, antes de nuestros eventos, puedan conectar entre ellos, generar esas reuniones en el evento, generar meeting rooms y profesionalizar mucho más el networking. Por otro lado, visitas a empresas, es decir, esa transferencia tecnológica se genera también haciendo Open Innovation. No sé si os suena esto, el Open Innovation. En el mundo startup se utilizan muchos términos así en inglés, pero el Open Innovation al final es que las empresas no solo utilizan los recursos propios y las ideas propias para desarrollar soluciones a sus problemas, sino que se facilita conocimiento, talento y soluciones externas para solucionar problemas internos. Esto puede significar desde la presentación de startups que solucionen problemas a un sector en concreto, también de hacer tipo de eventos como lo que se llaman hackatones, hacer demo days, hacer challenges, es decir, la empresa tiene un problema y se presentan una serie de emprendedores que pueden solucionar esos problemas. En fin, diferentes actividades para la empresa. Lógicamente, también la culturalización significa también mantener esos eventos mensuales, trayendo ponentes, porque es importante que Girona se abra al mundo y el mundo conozca Girona. Y esto también lo conseguiremos interconectando gente de mucho talento que también venga a explicarnos cosas interesantes para podernos seguir culturalizando y formando. Y el tema de emprendimiento también es una serie de actividades que tenemos preparadas, como son estos demo days, forums de inversión, etcétera, que vamos haciendo paulatinamente. Siguiente. Hay otros actores dentro del ecosistema que también han cogido un poco esta misión y que han hecho mucho trabajo. Aquí está la universidad y otras asociaciones, ¿no? Pero ¿qué nos diferencia de esas asociaciones que han estado trabajando? Y es que nosotros no queremos perder la esencia de que somos un movimiento. Y un movimiento significa de que cada uno de los participantes de Girona Next puede liderar Girona Next. Y eso significa que puede liderar eventos, que puede liderar grupos de trabajo, que puede liderar iniciativas, que puede liderar lo que fuera, siendo partícipe de Girona Next. Porque al final, movimiento significa que todos juntos remamos. Es verdad, hay mucho voluntariado, eso es verdad, hay mucha implicación, pero esto hace de que todo el mundo tiene la camiseta puesta y todo el mundo rema en el mismo sentido. Entonces, este liderazgo y esta comunión es lo que hace que Girona Next tenga sentido. Y no nos ha ido nada mal. La verdad que, como os decía, cerca de 1000 participantes han pasado por nuestros eventos, hemos hecho más de 19 eventos, hemos colaborado con asociaciones, con universidad, con diputación, hemos estado en el Auditorio de Girona, Cámara de Comercio, hemos colaborado con el Ayuntamiento de Figueras también, en SAL, hemos hecho bastante de todo y aproximadamente 1 año y medio. Por lo tanto, poco más me queda por explicar, pero sí explicar por qué lo hacemos. Y eso es importante, el sentido de cuando hacemos las cosas. Y al final es crear un territorio que tenga más oportunidades. Y no sé de cuántos de vosotros sois padres y madres, pero para nosotros esto es importante, dejar un legado. Antes de nosotros también hubieron otras personas que estuvieron trabajando, ahora comentabas tú, Pau, ¿no? El trabajo que hicieron tu abuelo, que hizo, para dejarte algo a ti que tú podías desarrollar. Y a nivel territorial y a nivel de ecosistema, también creo yo que tenemos esa responsabilidad con nuestras próximas generaciones. Y llega un momento en la vida que empiezas a trabajar por ti, pero también para los que vienen detrás. Y creo importante que para nuestros hijos también se cree un ecosistema que pueda ofrecer las oportunidades que nosotros no tuvimos. Así que también os animo, si os llama la atención, si os motiva esto, que se unan a Girona Next, porque al final es un movimiento para todos, relacionado con el emprendimiento, relacionado con la empresa, y os animo que os apuntéis. Muchísimas gracias.